Así que vamos a empezar hoy. Va a ser una serie de cinco prédicas. Vamos a ver 3 en estas semanas y las otras 2 más adelante. Así que, mis hermanos, es importante que si estamos hoy estamos presentes, que tratemos de seguir viniendo para no perder la secuencia de lo que estamos predicando y no perder la secuencia de los versículos que estamos viendo, porque va a ser una serie y nos vamos a perder en la secuencia. Vamos a estar en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahorita les digo los versículos. La predicación, si me puedes poner la imagen por favor, Scott. La predicación de hoy, o la serie que vamos a estar viendo, mejor dicho, se llama Una iglesia sana. Una iglesia sana. Y el tema de hoy se llama Los pastores y las ovejas. Le puse los pastores, pero realmente nos vamos a referir tanto a pastores como líderes. Así que puede poner en su nota los pastores, en inglés dice slash, no sé cómo es en español, pastores, slash, líderes, diagonal, gracias, y ovejas, ¿ok? Así que la serie que vamos a estar viendo estas semanas es Una iglesia sana. ¿Ok? Este año, como lo podemos ver aquí en la parte trasera, es año de crecimiento. Hemos tratado de crecer, hemos crecido, estamos creciendo. Así que, mis hermanos, no solamente hay que crecer en discipulado o crecer en conocimiento, sino que también hay que crecer en nuestra relación como iglesia. Y la iglesia necesita ser sana, una iglesia sana. Es verdad, no hay una iglesia perfecta, pero sí hay iglesias sanas. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, nuestra meta, nuestro deseo no es ser una iglesia perfecta, pero sí una iglesia sana, en donde la gente del mundo pueda llegar y encontrarse con Cristo, en aquel que necesita de Cristo, y todos necesitamos de Cristo, pueda llegar a esta iglesia y recibirle, escucharle, conocerle. Y para eso, mis hermanos, nosotros necesitamos ser una iglesia sana. Así que vamos nuevamente a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer del 12 al 24, ¿ok? Pero no vamos a ver todo hoy, les digo, vamos a verlo en partes. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 24. Si me lo puedes poner, gracias Scott. Dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Ok? Son 12 versículos que vamos a estar viendo estas semanas, pero el enfoque de estos 12 versículos, mis hermanos, lo que Pablo está haciendo en estos 12 versículos es dando instrucciones específicas para la iglesia. Cosas que la iglesia debe de hacer y nunca debe de dejar de hacer. Hoy vamos a enfocarnos en los versículos 12 y 13, donde Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Como introducción, mis hermanos, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven, muy joven. De hecho, cuando Pablo escribió esta carta, o mejor dicho, Pablo escribió esta carta 2 o 3 meses después de haber fundado la iglesia de Tesalónica. Así que imagínense, ahorita estamos en agosto. Pablo, por así decirlo, fundó la iglesia de Tesalónica en agosto y en octubre o noviembre le escribió esa carta. Era una iglesia prácticamente joven, recién nacida. Ahora, esta iglesia obviamente necesitaba crecer, madurar. Necesita ser una iglesia sana. Los cristianos tesalonicenses necesitaban madurar en su fe. Además, habían malentendido sobre la segunda venida de Cristo. Tienen unas cosas equivocadas ahí que Pablo trata en la carta de Tesalonicenses. Pero Pablo, al comienzo del capítulo 4, Pablo anima a los de Tesalónica a seguir creciendo. Pablo les dice en Primera de Tesalonicenses 4:1, no lo busquen, lo pueden notar. Pablo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo le dice a los de Tesalonicenses: hermanos, es necesario crecer más y más. ¿Ok? La iglesia de Tesalónica era una iglesia joven de 2 meses o 3 meses a lo mucho. Así que Pablo les dice: hermanos, hay que crecer más y más. Y en este versículo 1, Pablo hace el énfasis y da la importancia del buen ejemplo del líder. Porque dice Pablo: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo dice: de la manera que yo les enseñé y que de la manera que me vieron a mí conducirme, así es necesario que hagan más y más. Pablo en este versículo está haciendo el énfasis de la importancia del buen ejemplo que el líder debe de dar. No sé si a tus hijos podrías decirle: mira, así como yo me comporto, así compórtate tú, más y más. Es lo que Pablo básicamente está diciendo. ¿Quién podría decirle a tus hijos: mira, así como te he enseñado y como ves que me comporto, así compórtate tú, pero más y más? Y ahora, mis hermanos, si alguno tiene algún liderazgo en la iglesia o si alguno aspira para ser líder, es necesario tener en cuenta la responsabilidad del buen ejemplo que debes de dar. Pocas palabras, todo aquel que tiene algún liderazgo debe de poder decir: mira, así como te he enseñado y así como me has visto que me conduzco, que me comporto, que soy, así hazle más y más. Pablo en este versículo está dando lo importante del ejemplo del líder. Pero también está hablando de lo importante que el creyente debe de someterse a su líder y debe de seguirlo. Porque para los de Tesalónica, seguir a Pablo deben justamente hacer esto, seguirlo. Así como el líder necesita ser un buen ejemplo, el que sigue a ese líder necesita estar sometido a ese líder para poder aprender. Y mis hermanos, esto enfatiza mucho la importancia de este tema, la importancia del pastor diagonal líderes y las ovejas. Porque muchas veces, mis hermanos, tanto el líder puede dar mal ejemplo, pero también las ovejas pueden no estar sometidas. Y vamos a aclararlo un poquito más adelante. Ahora, cuando vamos a Tesalonicenses 5, 12 al 13, que son los versículos que vamos a estudiar, Pablo comienza a dar una serie de exhortaciones directas a los de Tesalonicenses para que crezcan en el camino de Cristo. Estas instrucciones que vamos a ver son instrucciones para el crecimiento. Así que si tu deseo es crecer, es importante que anotes el día de hoy. Y que no solamente anotes, mis hermanos, sino que pongamos en práctica.
Así que ahora vamos a ver los líderes y las ovejas. Dice Pablo en el versículo 12, si me lo puedes, versículo 12, dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Los apóstoles hicieron del liderazgo una alta prioridad para las iglesias desde el principio. Desde el principio los apóstoles supieron la importancia del líder, supieron la importancia que debe de ser el líder. Y Pablo delineó en sus cartas a Timoteo y Tito los requisitos y deberes de tales líderes. Ser líder no solamente es, bueno, te nombro líder, échale ganas. No, mis hermanos, ser líder, tener un liderazgo conlleva una responsabilidad. Ahora, en el Nuevo Testamento hay 4 términos básicos para identificar y describir a los líderes de la iglesia. 4 términos que vamos a ver rápidamente. El primer término que vemos en la Biblia para identificar o describir a un líder es la palabra anciano. La palabra anciano viene del griego presbúteros, de cual viene la palabra en español presbíteros. Esta palabra se caracteriza a los líderes sabios y maduros espiritualmente. En pocas palabras, un líder, alguien con liderazgo, debe de ser sabio y debe de ser maduro espiritualmente. Segundo, la segunda palabra que encontramos en la Biblia para describir a un líder es la palabra obispo. Y la palabra obispo viene del griego episkopos, que describe la supervisión y autoridad del líder espiritual. Por lo tanto, un líder no solamente debe ser sabio y maduro, sino también debe de saber supervisar. Supervisar y tener autoridad espiritual. Tercero, el tercer término que encontramos en la Biblia sobre el liderazgo es la palabra pastor, que en griego es la palabra koimen. Y esa palabra koimen enfatiza la responsabilidad del líder para alimentar y proteger al rebaño o a la iglesia. En ese sentido, mis hermanos, aquel líder, aquel que quiere ejercer liderazgo, es necesario que sea alguien responsable. Sabemos que nuestro pastor es nuestro pastor, pero también los líderes son responsables de guiar y alimentar a aquellos que están bajo su liderazgo. Y número 4, para identificar a un líder en la Biblia, es la palabra justamente líder, que es la palabra hegemón, que indica que el líder eclesial debe ser capaz de proveer discernimiento y guía espiritual para la iglesia. Así que el líder no solamente es aquel que manda o aquel que pone orden, ¿verdad? Hay una frase, yo creo muy mexicana, que dice: aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿verdad? Bueno, de hecho el líder debe de ser alguien sabio y maduro, alguien que pueda guiar espiritualmente, alguien que pueda alimentar espiritualmente. Nuevamente hago el énfasis: nuestro pastor es nuestro pastor. Él está encargado de nuestro alimento general de la iglesia, pero aquel líder que tiene a personas bajo su liderazgo también es responsable de darles de la palabra a sus personas que están bajo su liderazgo. Ahora, la tarea para encontrar este tipo de personas dentro de la iglesia, mis hermanos, con todo respeto, no es tarea fácil. Porque cada uno de estos líderes tiene responsabilidades con la iglesia. Cada una de estas 4 características del líder tiene responsabilidades en la iglesia. Y hoy en día, al parecer, nadie tiene responsabilidades en la iglesia. Y Pablo también encontraba ese mismo dilema. Era una iglesia de 2 meses, de 3 meses de crecida. El líder tiene responsabilidades dentro de la iglesia.
estas responsabilidades con la iglesia no son solamente, como decimos, demandar y sentirse más espiritual, sino más bien son responsabilidades que demandan tiempo, esfuerzo y estudio. Aquel que tiene algún liderazgo debe de saber que esa responsabilidad demanda tiempo, esfuerzo y estudio. Tiempo, esfuerzo y estudio. Esas responsabilidades tienen que ver para guiar a la iglesia, alimentar al rebaño, velar por la iglesia, tener discernimiento, saber las escrituras, saber aconsejar y muchos más. Aquel que quiera aspirar, dice Pablo, aquel que desea obispado, buena cosa desea. Aquel que quiera aspirar a obtener un liderazgo, a ser un líder, mis hermanos, tiene que entender que es una responsabilidad que lleva esfuerzo, tiempo y estudio. Que también el líder es responsable para aconsejar, para corregir, para enseñar, debe de conocer las escrituras, debe de saber las escrituras, debe de saber amar, saber guiar, saber servir, saber dar ese buen ejemplo. Me recuerdo de los apóstoles cuando necesitan ayuda para servir en las mesas. Dicen, necesitamos personas que estén llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio. Imagínate, mi hermano, imagínate, no lo hacemos, pero imagínate. ¿Quién quiere hacer el aseo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Eres de buen testimonio? En pocas palabras, mis hermanos, en ese sentido, cualquier servicio necesita el hombre, la persona, la mujer, tener buen testimonio y ser lleno del Espíritu. Ahora imagínate un líder. El líder tiene responsabilidad en la iglesia. Y así que, punto número 1, vamos a ver las responsabilidades del líder con las ovejas o con la iglesia. Si me puedes dejar ahí el versículo 12, por favor. Punto número 1, inciso A, o la primera responsabilidad que nos enseña el versículo 12. La primera responsabilidad que vemos del líder es que debe ser trabajador, la responsabilidad de trabajar. Dice el versículo 12, hermanos, reconozcáis a los que, ¿qué? Trabajan. El líder debe de ser esforzado, debe de trabajar. No solamente en su trabajo secular, pero también dentro de la iglesia. La palabra trabajar es la palabra en griego kopiao. Y esta palabra significa sentir fatiga. Trabajar duro, sin cesar, fatigar, trabajar hasta el punto de sudar y quedar exhausto. Esta es la palabra que Pablo utiliza para los líderes. Dice, el que es líder debe de ser copiado. No copiado, no estamos diciendo copiado flojo, no, copiado. ¿Qué significa eso? Trabajar hasta que sudes. Trabajar hasta que te canses. Mis hermanos, el ministerio es trabajo. Aquellos que desean tener un puesto de liderazgo, déjame decirte que vas a tener que trabajar. Vas a tener que esforzarte. Vas a tener que sudar. Muchas veces queremos el nombre, pero no la responsabilidad. No, mis hermanos. Si quieres ser líder, déjame decirte que te toca ensuciarte las manos. El líder fiel trabaja duro entre el pueblo y lo ministra como lo haría un pastor con sus ovejas o como un padre guía a su familia.
El líder fiel, no solamente el pastor, mis hermanos, ahorita no estoy hablando de nuestro pastor, estoy hablando de los líderes. Aquel que quiere ser un líder fiel debe de esforzarse, debe de trabajar duro. Los líderes espirituales, ahora sí entrando a todos, debemos de proclamar el Evangelio, debemos de explicar la verdad y aplicarla. Debemos advertir y amonestar a las ovejas y aconsejarlas a partir de las Escrituras. Aquel que es líder, mis hermanos, a veces le va a tocar desvelarse. A veces le va a tocar no comer. A veces le va a tocar no descansar. Algo que mi esposa me ha enseñado. Yo estaba acostumbrado, mis hermanos, les digo, trabajaba en la madrugada a las 4 y 4 y media de la madrugada, salía hasta las 4, 4 y media de la tarde. Estaba acostumbrado a comer una vez en todo el día, hasta la noche, comer una vez, pues lo bien comido, y no dormir en el día. Yo no estaba acostumbrado a dormir en el día. Mi esposa me enseñó a dormir durante el día, a tomarme una siesta de media hora. Y se sienta padre. Pero mis hermanos, aquel que es líder, déjame decirte algo, si te gusta tomar siestas durante la tarde, a veces no te va a hacer tiempo para tomar siestas durante la tarde. Y es justamente lo que Pablo está diciendo, aquel que es líder debe de ser trabajador, debe de esforzarse. ¿Usted cree, mi hermano, con todo respeto, que esta iglesia se levantó de la noche a la mañana? ¿Usted cree, mi hermano, que nuestro pastor no sudó? ¿No lloró? ¿No lloró? Ahora, sabemos que toda la gloria es para Dios y sabemos que si estamos aquí es por la gracia y misericordia de Dios. Para nuestro pastor y a muchos hermanos les tocó poner manos en la obra. Aquel que tiene liderazgo debe trabajar. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículos 18 al 20. Hechos 20, 18 al 20. Pablo era el gran ejemplo de un líder trabajador. Hechos 20, 18 al 20. Dice Pablo, dice la historia, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo está diciendo, ustedes han visto cómo me he comportado desde el día que llegué, que he llorado, he sufrido y aún así no he dejado de enseñarles públicamente y en las casas. Pocas palabras, Pablo se ha tenido que esforzar mucho, tanto que le ha costado lágrimas. Más adelante, si podemos ir, Scott, versículos 33 y 35 del capítulo, Hechos 20, 31, vamos primero. Hechos 20, 31. Dice Pablo también más adelante, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice Pablo, por 3 años no he cesado de amonestar, aún con lágrimas, a cada uno. Hoy en día la cosa se pone dura en el ministerio, pero Pablo dice, por 3 años, no he dejado de amonestar, aún con lágrimas. Hago ahí en inglés, ¿no? Perdón, mis hermanos, dice un punchline, pero muchas veces viene y no venimos. Por 3 años, llorando, Pablo dijo,
sigo amonestando, aunque he llorado, aunque me han herido, aunque me han perseguido, ahí he estado sin parar. Nosotros, llueve, no vengo porque llueve. Hace calor, no vengo porque me da sueño. Hace frío, no vengo porque me enfermo. Mis hermanos, aquel que quiere crecer, aquel que quiere ejercer liderazgo, debe de ser esforzado y trabajado. Ahora sí, vamos a Hechos, capítulo 22, versículo 33 al 35. Dice Pablo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí Pablo se las tiró bien bonito, porque Pablo dice: miren, a nadie le he envidiado nada, ni plata, ni oro, ni vestido, ni coche, porque ustedes saben que lo necesario para mí y para los míos, estas manos, dice Pablo, estas manos me han servido. A veces, mis hermanos, queremos crecer, decimos que crecemos, pero aún todavía corremos con nuestro pastor para todo. Y ahora nuestro pastor está para ayudarnos y él no le molesta, sé que no le molesta ayudar. Pero nuevamente, el líder, el que quiere ejercer liderazgo, debe de trabajar. Pablo era ese gran ejemplo de un ministro servicial y diligente que debería caracterizar a todo líder. Pablo era insaciable, Pablo no descansaba, Pablo daba y seguía. Ahora tampoco estamos diciendo 24/7 tienes que... No, tampoco estamos diciendo eso, pero lo que estamos diciendo es: debemos de ser esforzados. Debemos de ser esforzados. Si tienes algún liderazgo, si hay personas que te ven a ti como un ejemplo, mis hermanos, esfuérzate. Esfuérzate. El liderazgo exitoso de la iglesia llega para quienes están dispuestos a trabajar hasta el cansancio por causa de los mandatos divinos y de los objetivos espirituales, aceptando la proclamación del Evangelio, el establecimiento de las iglesias y la edificación de los creyentes. Aquel líder exitoso, mis hermanos, es aquel líder que trabaja y trabaja por el ministerio y se esfuerza por el ministerio. Les doy un ejemplo personal, lo utilizo meramente para dar un ejemplo de lo que estamos hablando. A mí no me tocaba predicar hoy, me tocó predicar. ¿Y qué hacemos? ¡Ay, no, pastor! No, falta un día, no predique usted. No, mis hermanos, hay que esforzarnos por el ministerio. Y ayer nos quedamos desvelados hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana. Hoy le dije a mi esposa, hazme un cafecito bien cargado porque siento que los ojos se me caen. Y mi esposa fue a trabajar y yo me quedé haciendo el sermón, lo terminé como a las 3, corro por la carne para hacerle comer. Casi a mi hija le damos todo el plato así de una cucharada para que coma. Mi esposa estaba por aquí, por allá. Nos esforzamos. Y aquí estamos. Nuevamente, utilizo este ejemplo para dar algo visual de lo que estamos hablando. Pero aquí el líder debe ser esforzado. Todos trabajamos, mis hermanos. Todos tenemos ocupaciones. Todos tenemos días malos, días buenos. Pero aquella persona que quiere ejercer liderazgo se esfuerza. Se esfuerza por el ministerio, se esfuerza por la iglesia, se esfuerza para agradar a su Señor. Amén. Amén. Ahora, la segunda responsabilidad del líder que vemos en este versículo 12, Scott, si podemos regresar al versículo original, es la responsabilidad de ejercer autoridad. Pablo, en el versículo 12 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, dice o utiliza la palabra presiden.
Dice Pablo, reconozcan a aquellos que les presiden en el Señor. Y esta palabra presiden en el griego es la palabra proistemi, que significa estar delante, en rango, presidir o practicar, gobernar, ocuparse de algo. Así que Pablo utilizó esta palabra 4 veces para instruir a Timoteo sobre el carácter y deberes de los ancianos en la iglesia. El que es líder debe de ejercer autoridad. Ahora, ¿el líder cómo ejerce autoridad? ¿Se lo mandó? No. ¿El líder cómo ejerce autoridad? Inflando el pecho y nada más de aquí, no. Autoridad, gracias. 2 cosas. Primeramente, él también debe de someterse. Segundo, debe de someterse a Cristo. Aquel líder, mis hermanos, aquella persona que quiere tener autoridad, primeramente debe de someterse a Cristo, vivir conforme su palabra, vivir conforme su palabra, pero también debe de someterse a su pastor. Hay líderes que quieren ejercer autoridad y nada de sumisión. Así no funciona, mis hermanos. Aquel líder que quiere ejercer autoridad debe primeramente ejercer sumisión. Si no has aprendido a someterte, no vas a poder aprender a tener autoridad. Lo único que vas a hacer es ser el mandón o mandona. Muchas veces piensan que la autoridad es, a ver, tú, ven para allá. No, eso no es autoridad. La autoridad que tenemos, la autoridad que se me ha dado para poder predicar aquí es sometiéndome a Cristo y sometiéndome a mi pastor. Porque créanme que si no me sometieran, no me pondrían aquí a predicar. De igual manera, mis hermanos, si algo tan importante como es el crecimiento de la iglesia, es algo tan importante como es cada persona de la iglesia, ¿usted cree que se le va a dar a una persona que no quiere someterse a ser líder para ejercer autoridad? Antes de querer ejercer autoridad, hay que ejercer la, ¿cómo se dice? Sumisión, gracias. Ahora, la responsabilidad de los líderes es de guiar y dar dirección al pueblo. Esto exige muchos deberes. El líder debe guiar. Sí, nuestro pastor va enfrente de nosotros, pero los líderes también van detrás del pastor, pero enfrente de la iglesia. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, el líder también es responsable para guiar. Muchos dicen que un líder debe de tener un tono espiritual positivo, y creo que es cierto. Un líder debe proporcionar unidad funcional, unidad, no división, mis hermanos. Unidad, no chismes. Un líder debe relacionarse bien con los miembros de la iglesia. No estar como yo en cada limón. Yo conozco a una persona y siempre la veo y así. Y a veces sale toda la familia a la calle, pero va el Señor así y la esposa de los hijos por allá. No, mis hermanos, un líder debe de asociarse bien, ser amable con las personas. Un líder debe ayudar a resolver las dificultades, los problemas. Un día, nuestro pastor nos regañó, nos llamó la atención, porque ya llevan 3 veces que nos decía cómo prender la bomba de la iglesia, la bomba del agua. Ya nadie nos acordábamos cómo prender la bomba. Y me acordé porque es cierto, un líder debe ayudar a resolver los problemas. Pero es muy fácil. No hay agua. Pastor, no hay agua. Y mis hermanos, de verdad, aquel líder, tal vez sí está bien, a veces nos olvida las cosas, pero aquel líder debe de ayudar a resolver las cosas. No solamente las cosas de la iglesia, sino también los problemas de la iglesia.
Un líder también es necesario que encuentre soluciones bíblicas para los problemas. Eres un líder. Nuevamente, un líder no solamente es, pues, me nombraron líder de alabanza. No, mis hermanos, el líder tiene responsabilidades. Pablo utiliza esta frase. Pablo dice en el versículo 12: reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden ¿en quién? En el Señor. Cuando Pablo dice en el Señor, enfatiza que los verdaderos líderes no se nombran así solos. No se nombran así solos. Su autoridad no proviene de ellos mismos, sino proviene, número 1, de Cristo, número 2, de su pastor. Nadie aquí se manda solo. Así que un líder, mis hermanos, debe ser alguien que trabaja y alguien que ejerce autoridad. Ahora, la tercera responsabilidad del líder que vemos aquí en el versículo 12 es que el líder tiene la responsabilidad de amonestar. Nuevamente, vamos a nuestro versículo 12. Dice: hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, número 1, y os presiden en el Señor y os, ¿qué? Amonestan. Esta parte, esta responsabilidad es lo que, lo voy a decir así, es lo que más cae mal del líder y es lo que el líder menos quiere hacer. Lo que menos agrada hacer es amonestar a alguien. Y lo que menos agrada que te hagan es que te amonesten. ¿Sí se va a entender? Pero esta tercera responsabilidad es muy importante. Esta expresión, amonestar, viene de una palabra griega que significa poner en la mente, advertir o regañar gentilmente, exhortar y amonestar. Esto no se refiere tan solo al conocimiento, no se refiere solamente a amonestar el conocimiento, sino se refiere a amonestar con el propósito de corregir y cambiar a las personas. Amonestar en este sentido es enseñar con un componente de advertencia diseñado para dirigir a la persona a una vida santa. El líder amonesta, pero lo hace para que la persona se corrija, su estilo de vida y llegue a santidad, pueda seguir santificándose. Ahora, hay maneras de amonestar. Hay formas de hacerlo. Tampoco estamos diciendo, vas a ir con tu hija, a ver. No, mis hermanos. Pero hay que amonestar. En este sentido, el líder que amonesta tiene un requisito muy importante: saber Biblia. El líder que amonesta debe saber Biblia. Un líder que no sabe Biblia es un líder que no está apto para ser líder. Porque ¿cómo vas a guiar si no sabes a dónde ir? ¿Cómo vas a amonestar si no sabes aconsejar con la Biblia? ¿Cómo vas a enseñar si no conoces la Biblia? Hermanos, el líder necesita ser, lo voy a decir así, un buen maestro de la palabra. Vamos a Tito, capítulo 1. Si podemos ir a Scott, Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pablo le está dando a Tito en estos versículos los requisitos para los obispos. Tito 1:7. Dice Pablo: porque es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, ahorita vamos a ir para allá, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y versículo 9, ¿qué dice? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido
Enseñada, ¿para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquel que quiere amonestar debe de hacerlo con la palabra. El líder debe de ser buen retenedor de la palabra, fiel, así como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Es muy importante que el líder sea un buen conocedor de la palabra. Mis hermanos, si hay algún líder en la iglesia y no conoce la Biblia, hay mucho trabajo que hacer. Porque es necesario que el líder, para enseñar, para exhortar, para guiar, para animar, para aconsejar, sea buen retenedor de la palabra. Ahora, imagínense que un muchacho venga conmigo, Kevin, tú eres líder, ¿cómo decís? ¿Qué pasó? Yo te aconsejo. Y no conozco las escrituras, ¿qué le voy a decir? Lo que yo pienso, porque de acuerdo con las escrituras, lo que yo pienso está mal. Pero es importante que cuando aconsejemos lo hagamos en base a las escrituras. Ahora, una iglesia sana debe de tener líderes sanos, líderes trabajadores, líderes que ejerzan autoridad, líderes que amonesten, líderes que sean buenos maestros, retenedores de la palabra. Pero también ahora vamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la responsabilidad de las ovejas con los líderes. ¿Okay? Ya vimos la responsabilidad de los líderes con las ovejas. Ahora vamos a ver la responsabilidad de las ovejas con los líderes. Porque aún aquel que no es líder también tiene una responsabilidad en todo esto. Volvamos por favor, Scott, al versículo inicial, versículo 12. Dice Pablo en el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La primera responsabilidad de la oveja o de aquel creyente que no es líder, la primera responsabilidad que vemos aquí es la responsabilidad de apreciar al líder. La responsabilidad de apreciar. ¿Qué dice Pablo al principio del versículo 12? Uno atrás, por favor, Scott. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Reconozcáis es una traducción de la palabra eido en griego. Y esta palabra eido es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Significa conocer por experiencia. Conocer por experiencia. O sea, aquí la connotación es que el creyente debe de conocer a sus pastores y a sus líderes profunda y respetuosamente y valorar su servicio. Mis hermanos, el creyente debe de conocer a su pastor y a sus líderes y valorar su esfuerzo, su trabajo. Una vez alguien en una iglesia muy lejos dijo, llegó y dijo: ¿dónde está el muchacho? Todos, ¿cuál muchacho? El muchacho que está aquí siempre, el muchacho. ¿Cuál muchacho? El muchacho que está aquí, que predica. El muchacho, el pastor, ese mero. ¿Dónde? Mis hermanos, el creyente tiene la responsabilidad de conocer a su pastor. Muchas veces nos quejamos de que, ay, el pastor no me saludó hoy. ¿Qué onda con él? Pero ¿cuántas veces nos hemos esforzado nosotros por ir con él y decirle: pastor, ¿cómo está? Muchas veces
Queremos que el pastor nos pregunte cómo te ha ido, pero ¿cuántas veces nosotros le preguntamos a él, pastor, cómo le ha ido? El reconocer al líder o al pastor es de suma importancia, porque mayormente el pastor es el que está dando y dando y dando y dando esfuerzo, tiempo. A veces sacrifica tiempo con su esposa o con sus hijos o de su trabajo o de comer, pero pocas veces nos preocupamos por él. No lo digo porque sea mi suegro. Mis hermanos, la iglesia, es necesario que la iglesia aprenda a reconocer a su pastor, también a sus líderes, pero principalmente a su pastor. Es necesario que la iglesia reconozca el esfuerzo que se ha hecho. Nuevamente, sabemos y damos gloria a Dios porque si estamos aquí es por su gracia y por su misericordia. Pero hubo personas que sudaron, que lloraron, que se ensuciaron las manos, que se cansaron. Y la iglesia debe aprender a reconocer ese trabajo. Es común que las personas seamos poco amables, seamos criticones e indiferentes con actitud negativa con nuestros pastores y líderes. Pero la Biblia nos exhorta a reconocerles. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice Pablo a Timoteo: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien. Ahora, nuevamente, vemos la responsabilidad del anciano, del líder, de gobernar bien. Pero el que gobierna bien, que sea estimado, que sea reconocido, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, es importante, mis hermanos, que si queremos crecer, que si queremos ser una iglesia sana, aprendamos a reconocer el esfuerzo del pastor, los pastores y los líderes. Es fácil criticar, es fácil decir, yo lo haría mejor. Es fácil decir, ahí no. Pero nuevamente, la Biblia nos exhorta a reconocer, a tener reconocimiento, tenidos por dignos a aquellos que se esfuerzan. Y nuevamente, mis hermanos, no lo digo porque sea mi suegro, no lo digo porque yo esté aquí predicando, pero es lo que la Biblia nos enseña. Y nosotros no somos los únicos líderes, hay más líderes y sabemos que se van a levantar más líderes. Y el deseo de nuestro pastor es formar más líderes. Y a esos líderes que se forman, que crezcan, que se levanten, también deben de ser reconocidos, detenidos con honor. Ahora, otra responsabilidad, si podemos regresar esto al versículo 13 ahora, podemos ir ahí rápidamente. Otra responsabilidad del creyente, de la iglesia, es la responsabilidad de estimar al pastor y al líder. Que los tengáis en mucha estima, dice Pablo. La congregación de creyentes tiene el deber de tener en mucha, que significa más allá de toda medida, mucha estima. ¿Qué es estima? Consideración. Pensar en aquel o aquella persona. Debemos de tener mucha estima a nuestros pastores y líderes. Si yo hiciera una pregunta, no me la contestes. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿cómo estará mi pastor? ¿Estará cansado? ¿Cómo le hará ido? ¿Cuántas veces nos acordamos de orar por nuestros pastores, por nuestros líderes también? Obviamente debemos de orar por toda la iglesia, no me malentiendan. Pero ¿cuántas veces oramos por nuestros pastores? ¿Cuántas veces tenemos en mucha estima a nuestros pastores?
Muchas veces nos damos cuenta, mis hermanos, y pensamos, es que hoy tuve un día fatal. Bueno, con todo respeto, el pastor y los líderes también pueden tener días fatales. Sin embargo, tú puedes llegar, con todo respeto, puedes llegar aquí a la iglesia así, con cara de no, nada me hable. Nuestro pastor no puede llegar así. Si llega así, ¿qué pasa? Nos vamos, miren. Nuevamente, la Biblia nos enseña, tengan con mucha estima, porque no sabe el sacrificio que hay detrás de las cosas. Ahora, si bien este verbo es muy similar a mostrar aprecio, lo que vimos anteriormente, esto indica algo más que un simple conocimiento respetuoso, indica más que simple respeto. Esto de estimar, esta frase es un llamado a respetar ilimitadamente, principalmente a los pastores y a los líderes de la iglesia. Debemos de respetar ilimitadamente. Ahora, Pablo no solamente se queda ahí, Pablo no dice con mucha estima solamente. Dice con mucha estima y ¿qué? Y amor. Amor. Pablo aumentó esta responsabilidad aún más diciendo a la iglesia que deberían de tener en mucha estima y amor a sus pastores y líderes. Y este amor y estima no debe tenerse no por la responsabilidad de estos últimos, no por la personalidad de estos últimos, o por los favores que hagan, sino a causa de su obra. Lo que dice Pablo. Pablo no dice, ten mucha estima y amor porque te cae bien. Pablo no dice, ten a tu líder y a tu pastor en mucha estima y amor. Ustedes mencionen, porque te cae bien, porque siempre sonríe, porque no regaña. No, Pablo dice, ten estima y amor por causa de ¿qué? Su obra. De su obra. Necesario que la iglesia que desea ser una iglesia sana, aquel creyente que quiere crecer, madurar, es importante que sepa, aprenda a estimar mucho y amar a su pastor. A veces no nos gusta que nos corrijan, pero nuevamente no es por la personalidad, es por la obra que ha hecho. Ahora, en su carta, Pablo, en la carta que le escribió a la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo había elogiado a los creyentes por la forma en que le mostraron su estima. Vamos rápidamente a Gálatas, capítulo 4, versículo 14 y 15. Y agárrense bien porque esto es como una montaña rusa, hermanos. Estamos en el pico de la montaña que ya nos toca la bajada. Gálatas 4:14 dice, y no me despreciasteis, está hablando Pablo, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Volvamos al versículo 14, Scott, por favor. Pablo estaba pasando por algo, por una prueba. No sabemos qué era. Muchos dicen que probablemente era algo con sus ojos. Pero Pablo le dice a los de Gálatas, ustedes me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora no estamos diciendo que a nuestro pastor hay que orarle. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del amor y la estima que le tenían los de Gálatas a Pablo. El versículo 15, muy impresionante. Pablo dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Dice Pablo en pocas palabras, mira, ustedes me tuvieron tanto amor, tanta estima, que si hubieran podido, hubieran hecho, mira Pablo, te fallan los ojos, tenlos de nosotros.
No me conteste la pregunta, pero ¿cuántos se sacarían los ojos? Oye, pues, hay que hacer la aseo a las 8 de la mañana. Ah, no, 8 de la mañana. Oye, ocupamos ayuda. Ah, no. ¿Que queremos crecer? No sé. Hoy en el discipulado 20. Pero no servimos. No de ser inútiles, pero no servimos en la iglesia. Los hermanos de Gálatas decían, Pablo decía, mira mis hermanos, si yo los conozco, y si ustedes que estaban dentro de sus capacidades, se hubieran sacado los ojos para ayudar. Yo, mis hermanos, yo espero que algún día nuestro pastor pueda decir, mira, yo conozco a mi iglesia, y sé que si es necesario que le saquen los ojos, si pudieran sacarse los ojos, se los sacarían, por la obra de Cristo. No por mí, yo conozco a mi pastor, no, él me diría, no por mí, por la obra de Cristo. Dios ha llamado a los pastores y a los líderes para la obra importante de liderar a la iglesia de Él, de Cristo. Por eso las personas bajo la autoridad de los pastores y de líderes deben reconocer amorosamente su trabajo ministerial, respetarlos, hablar bien de ellos, animarlos y darles lo mejor que tienen. Nosotros que estamos bajo la autoridad de nuestros pastores, ¿cuántas veces animamos a nuestros pastores, mis hermanos? ¿Cuántas veces, pastor, sigamos adelante? Muchas veces pasa todo lo contrario. Pero nuevamente, mis hermanos, eso es muy importante porque si queremos ser una iglesia sana y crecer y madurar, ya vimos las responsabilidades de los líderes y de nuestro pastor, pero también nosotros tenemos responsabilidades a estar bajo su misión. Nosotros debemos de hablar bien de ellos, no chismear de ellos, no criticarles. Mira, si tienes algún conflicto con tu pastor o con tu líder, habla con él. Hablando se entienden las personas. Mira, pastor, ¿sabe qué? Pasó esto y no me agradó. No pasa nada, no te va a golpear. Pero preferimos chismear, preferimos hablar a espaldas preferimos criticar a escondidas. ¿Por qué? Fácil, mis hermanos, de contestar, y se lo digo con todo respeto, porque no hemos alcanzado madurez. Alcanzar madurez no es aventarte los 30 discipulados de la iglesia. Alcanzar madurez es aprender y poner en práctica. Y hago el énfasis nuevamente, no lo digo porque sea mi suegro, lo digo porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay una tercera responsabilidad que vemos en estos pasajes. Si podemos regresar después, por favor, al versículo 13 de Tesalonicenses, perdón. La tercera responsabilidad que vemos en este pasaje de la oveja es la responsabilidad de someterse. Pablo termina al final, dice, tengáis mucha estima y amor por causa de su obra, y dice que tened paz entre vosotros. Cuando Pablo dice tened paz entre vosotros, no se estaba refiriendo entre hermanos, se refería a tener paz entre pastor y oveja, entre el pastor, el líder y aquel que está bajo el liderazgo. ¿Por qué? Porque para que la relación sea pacífica entre ancianos, incluyase pastores y líderes, y los creyentes o la iglesia, los creyentes deben de someterse a sus líderes. Tal sumisión, si se hace de forma correcta, de una forma que honre a Dios, eliminará conflictos, contiendas y discordias y
promoverá la paz, la armonía y el ministerio eficaz en la iglesia. En este sentido, mis hermanos, si el líder aprende a liderar bien y el creyente aprende a someterse bien, la obra de Dios va a avanzar. No va a haber conflictos, no va a haber chismes, no va a haber contiendas. Ahora, hay que enfatizar que debemos de someternos correctamente. Correctamente. Porque puede haber distorsiones de la sumisión de los dos lados. Por un lado hay líderes que mandan, que no saben pedir las cosas, que se aprovechan de su liderazgo y puesto y que no actúan o hacen conforme a la palabra de Dios. Eso es cierto. Hay líderes, yo no he visto aquí en esta iglesia para aclarar, pero hay líderes que no saben pedir las cosas, que no saben liderar, que no saben ser un buen ejemplo. Y el que está bajo liderazgo debe de comprender y entender que someterse no significa ser un asistente las 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. En todo lo que puedas ayudar, ayuda. En todo lo que puedas servir, sirve con amor al Señor y no por obligación. Si vas a ayudar, si vas a servir, hazlo por amor a tu Señor Jesucristo, no por obligación. Por eso es importante enfatizar, someterse correctamente. Vamos a primera de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 13, rápidamente. Hebreos 13, versículo 7. Dice Hebreos: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos dice: acordaos de vuestros pastores. Acuérdense de sus pastores que hablaron la palabra, que les compartieron la palabra. Considera cuál fue su conducta e imita su fe. Mira, nuestro pastor me ha contado mucho de historias y tuvimos que ir a la casa de fulanito a compartirla porque le daba pena venir. Y tuvimos que ir a la familia de fulanito porque a compartirlas. Y andábamos tras ellos, y íbamos a Teca, y íbamos a Sapo, y traíamos de Teca, y traíamos aquí, y traíamos acá. Acuérdate que muchas veces tu pastor te aconsejó sabiamente. Acuérdate que muchas veces te ayudó a resolver algún conflicto de matrimonio, tal vez, algún conflicto personal. Acuérdate que a veces él fue a buscarte a tu casa, él estuvo ahí insistiendo en la puerta, tal vez no querías abrirle. Dice Hebreos: acordaos. Otra pregunta, y no me la tienes que contestar, pero ¿cuántas veces te has acordado? ¿Le has ido con tu pastor? ¿Le has llamado? ¿Le has mandado mensajes? Simplemente decirle al pastor: le aprecio mucho. Acordaos, la palabra acordar se refiere a recordar a los pastores con amor y afecto, y considerar cuánto bendice el Señor las vidas de los pastores y los usa para proclamar su palabra. Recordar esto debe llevar a las ovejas a emular la conducta o a imitar la conducta de los pastores. Imitar a quienes predican a su comportamiento, su fe, como dice el texto. Imiten su fe, imitar su fe. No está diciendo idolátalo, no está diciendo vístete como él, habla como él, camina, no está diciendo eso, dice imita a su fe. ¿Has visto que tu pastor, que nuestro pastor es un hombre de oración? Imita a su fe. ¿Se ha visto que nuestro pastor usa la palabra para predicar? Imita a su fe.
Vamos a Hebreos capítulo 13 rápidamente. Ya estamos terminando, no se me agarran mis hermanos. Hebreos 13, 17. Dice el libro de Hebreos: obedeced a vuestros, ¿quiénes? ¿A quiénes? Pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y es muy importante, y aquí termino, mis hermanos. Déjame el versículo, por favor. Dice Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Una iglesia sana y madura, mis hermanos, es aquella iglesia que sabe obedecer y que sabe sujetarse. Ahora, someterse y sujetarse no significa todos pensemos igual. Cada quien piensa diferente. Pero yo recuerdo, mis hermanos, cuando estaba haciendo ese sermón, cuando estaba estudiando más bien ayer en la noche, me recordé de mis líderes y los líderes que han marcado mi vida. Me acordé de mis líderes de jóvenes, una pareja, Rogelio y Jessica Bocanegra. Recuerdo que cuando yo tenía 13 años, que andaba como que se me podía comer el mundo como un bocado, ellos me tomaron y me regañaron y me enseñaron y me instruyeron y me dieron instrucciones y me enseñaron y me aconsejaron. Y recuerdo mi primer líder de alabanza, que en ese caso me tocó que sea mi madre, mi mamá. Pero yo recuerdo mucho que yo le decía a mi mamá, una vez le dije a mi mamá, y tal vez me lo dijo así porque era mi mamá, es mi mamá. Pero yo le dije a mi mamá una vez: mamá, ¿a poco no toco mejor que fulanito? Yo tendría como unos 15, yo creo, unos 15 años. ¿A poco no toco mejor que fulanito? Ella me dijo: sí, hijo, pero no oras, no lees. ¿De qué te sirve tocar bien y no orar? Eso es responsabilidad del líder. Yo recuerdo a mi pastor Edgar Marañón, cómo me dio un buen ejemplo, y ahora con nuestro pastor, cómo nos da ese ejemplo de esforzarnos, de creer, de orar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Nuestro pastor ora por nosotros. Cristo es nuestro mayor intercesor, mis hermanos. A Él toda la gloria y toda la honra. Pero nuestro pastor también ora por nosotros. Yo creo que nadie aquí en la iglesia, me atrevo a decir que nadie aquí en la iglesia ora por toda la iglesia más que nuestro pastor. No creo que alguien no le... Te pido por fulanito. Pues nuestro pastor ora por nosotros. Y miren, mis hermanos, tener este gran corazón por las personas es muy pesado. Una vez, y les comparto esta anécdota, una vez me estaba platicando mi pastor, nuestro pastor, cuando iba, que teníamos discipulado en casa de tal, y luego íbamos a casa de tal, y corríamos de trabajo de tal. Yo le dije: pastor, ¿para qué tanto? Y le dije: pastor, mejor hágase por la iglesia, el que quiere ir, que vaya, que no quiere ir, que no vaya. Así le dije yo. ¿Y qué es lo que me dijo el pastor? Sí, cierto, ¿verdad que no? Hay que decir. ¿Qué? No, me dijo: a veces así hay que hacerlo. A veces nos toca ir, a veces nos toca amarles. En otra ocasión, mis hermanos, nuestro pastor me dijo: a ver, Kevin, me ibas a redactar un mensaje de texto para la iglesia. Y empecé a redactar, y luego había fallecido un pastor, si no me equivoco, y empecé a redactar un mensaje, mis hermanos, que yo dije: bueno, pues es mensaje o libro, pastor. Y le dije: pastor, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta explicación?
Él me dijo, Kevin, hay que ser transparentes con la iglesia. Quitemos cualquier ventana de crítica, cualquier cosa que digan, o cualquier cosa que hagan, o cualquier cosa, que todo esté ahí. ¿Qué quiero decir con eso, mis hermanos? Que yo les amo mucho, pero estoy seguro que yo no les amo como nuestro pastor. Y Hebreos nuevamente dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nuestro pastor va a dar cuenta por la iglesia. Tú no vas a dar cuenta por la iglesia, nuestro pastor sí. Por eso dice, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Cuando la iglesia, mis hermanos, es terca, cuando nosotros como creyentes somos tercos, caprichosos o desobedientes, hacemos que el trabajo del pastor, en vez de que sea una alegría, sea un martirio. Y yo no sé tú, pero yo no quiero a un pastor estresado y frustrado. Yo quiero un pastor alegre. Y eso es lo que dice Hebreos. Como quienes dan cuenta para que el pastor haga lo que haga con alegría y no quejándose. Yo no estoy diciendo que nuestro pastor está quejando. Estoy diciendo, no le den motivos para que se queje. En conclusión, mis hermanos, para terminar, para que la iglesia local funcione como Dios quiere y reciba su bendición, para que la iglesia local sea una iglesia sana, para que nuestra iglesia impacte realmente, para que nuestra iglesia crezca realmente, sus pastores deben de ser responsables del trabajo entre su pueblo, ejercer autoridad sobre ellos y amonestarlos, al mismo tiempo que los creyentes tienen la obligación de reconocer a sus pastores y líderes, estimarlos y someterse a ellos. Cuando los dos cumplen con sus respectivas responsabilidades, la iglesia se convierte en un rebaño saludable, unificado, gozoso, pacífico, que exalta a Dios. Cuando se ministra, cuando hay servicio, los pastores y la congregación exaltan a Dios, que es la cabeza de la iglesia. Solamente cuando los dos hacemos nuestras partes, los pastores y líderes son responsables y los creyentes respetan y se sujetan a los líderes y pastores. Solamente ahí es cuando Cristo es exaltado, es cuando la iglesia es funcional, es cuando en la iglesia hay paz, hay gozo, es cuando la iglesia muestra madurez. Porque mis hermanos, podemos tener discipulado 1, 2, 3, 100, 1000, 12,000, 1,000,000, y aún así tener este conflicto que el pastor me dijo, y el pastor, es que las ovejas no quieren, y el líder irresponsable. Solamente cuando el pastor, el líder, son responsables, trabajan, amonestan, enseñan, y cuando el creyente, la oveja, se somete, reconoce, ama, honra, es ahí cuando realmente podemos empezar a madurar. Pongámonos de pie en esta noche. Hay algo muy importante que hay que entender y poner en práctica en nuestras vidas. Si cerramos los ojos, primeramente a los líderes, a quienes son líderes, a quienes ejercen como líder, a quienes quieren ejercer liderazgo. Primeramente, hoy es el momento para pensar, reflexionar y preguntarnos: ¿realmente me he esforzado
realmente he hecho el trabajo necesario, realmente he sido responsable con lo que debo de hacer. Y todos como iglesia pensemos, realmente reconozco a mi pastor, realmente le estimo y mucho y con amor. Realmente me someto correctamente a él, no porque él sea un extraterrestre, sino porque es quien Dios nos ha dado para liderar esta iglesia. Punto. Es necesario, mis hermanos, que si queremos crecer, que si queremos madurar, dos cosas: seamos responsables. Aquellos que sean líderes, sean responsables, sean esforzados, trabajen. Y número dos, aprendamos a reconocer, a agradecer, a apreciar, a amar y someternos a nuestros pastores y con consecuencia a nuestros líderes. Mira que de nada sirve que hagamos eventos y que vengan nuevos si lo que ven es una iglesia que no sabe agradecer, que no sabe amar, que no sabe esforzarse, que no sabe trabajar. Así que en esta noche cerramos nuestros ojos y primeramente pidamos perdón al Señor. Digamos: Padre, Señor, Cristo, perdóname porque no he vivido conforme a tu palabra. Perdóname porque no he vivido conforme a tu voluntad. No he sabido amar, no he sabido agradecer, no he sabido reconocer. Señor, en esta tarde queremos madurar como iglesia. Queremos ser una iglesia sana, una iglesia que te honre, una iglesia que te exalte. Y para comenzar a hacer todo esto, Señor, sabemos que necesitamos tener una buena relación. Necesitamos madurar, ser agradecidos, reconocer, amar, tener por estima. Pero también sabemos que nosotros como líderes, aquellos que están bajo liderazgo, deben también trabajar, esforzarse, enseñar la palabra. Así que, Padre, te pedimos que en esta noche seas tú obrando en nuestras vidas, seas tú obrando en nuestros corazones y seas tú, Padre, obrando en cada uno de mis hermanos y de mi vida, para que podamos ser conforme a tu voluntad, para que cada día podamos asemejarnos más a ti. Y de esta manera, esta iglesia, tu iglesia, te glorifique y te exalte y te honre. Vamos a adorar a nuestro Dios en esta tarde. Mira, antes de que cantemos, vamos a cantar: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte.
algo muy importante que debemos de pensar, mis hermanos. ¿Cómo podemos adorar y levantar el nombre de Dios si no nos esforzamos, si no trabajamos y si no agradecemos y reconocemos y amamos? Sí, cantémoslo, pero cantémoslo entendiendo las palabras que estamos cantando.